Buenos días. En la sesión de hoy vamos a abordar una de las distinciones conceptuales más fecundas y determinantes de toda la historia del pensamiento occidental. Nos referimos, claro está, a la diferencia que establece Platón entre el saber óntico y el saber ontológico. Comprender esta dualidad no es en modo alguno un mero ejercicio de erudición, es, en realidad, la clave de bóveda que sostiene todo el edificio metafísico platónico y que, por tanto, nos permite acceder al núcleo mismo de su filosofía. Para desarrollar nuestra exposición seguiremos un itinerario lógico en 6 etapas. En primer lugar, nos situaremos en el punto de partida, la pregunta filosófica por excelencia. A continuación, definiremos con precisión el primer nivel de conocimiento, el saber óntico. Proseguiremos analizando el giro fundamental que supone la búsqueda de la esencia. Esto nos dará paso al estudio del saber ontológico, donde además apreciaremos una subdistinción. Y finalmente, concluiremos con una síntesis que recapitule todo el ascenso intelectual, el viaje desde el caso particular hasta la idea universal. Comencemos pues por el principio. El entero proyecto filosófico de Platón se erige sobre un fundamento heredado directamente de su maestro Sócrates. Este fundamento no es otro que el arte de preguntar, esa indagación incesante, a menudo incisiva, que busca la verdad a través del riguroso ejercicio del diálogo y la razón. Nuestra experiencia inmediata del mundo, nuestra vida cotidiana, está tejida a base de juicios. De manera constante nos pronunciamos sobre la realidad que nos rodea. Afirmamos que este acto es justo, que aquel soldado es valiente o que esta obra de arte es bella. Pues bien, este es el nivel más básico, el más inmediato de nuestro conocimiento. Es el juicio que aplicamos directamente a un ente, es decir, a una cosa o a un suceso concreto que percibimos con nuestros sentidos. Y es precisamente aquí donde se produce el salto, el giro copernicano que da origen a la filosofía. Sócrates y Platón, a través de sus diálogos, nos enseñan que no es suficiente con emitir estos juicios particulares. La investigación filosófica genuina comienza en el momento en que nos distanciamos del caso concreto y nos preguntamos, ¿qué es aquello que hace que todos los actos que llamamos justos sean efectivamente justos? El foco de la investigación se desplaza así del ente particular a la esencia universal. La pregunta ya no es por un acto, sino por la justicia misma, con mayúsculas. Este primer nivel de conocimiento, el que se ocupa de las cosas, de los entes particulares y concretos, recibe en la terminología filosófica un nombre técnico. Pasemos, por tanto, a definirlo con la formalidad que requiere. Se trata del saber óntico. Su denominación, como pueden suponer, procede del término griego ontos, que se traduce como el ente o lo que es. En consecuencia, el saber óntico es aquel conocimiento cuyo objeto son las cosas, los entes individuales y particulares. Es un saber que se agota, por así decirlo, en la constatación de una cualidad en un sujeto determinado, por ejemplo, en la afirmación de que este acto concreto es justo. Como podemos observar, la nota distintiva de este saber es su radical particularidad. Su objeto de estudio son siempre las cosas y los actos concretos del mundo sensible. Es por ello que Platón lo identifica con la doxa, el término griego que designa la opinión. Y aquí reside, para el filósofo, su insuficiencia fundamental. La opinión es, desde luego, un saber común y extendido, pero es un saber inestable, carente de fundamento sólido, ya que se basa en la percepción de las apariencias, que son por naturaleza cambiantes y a menudo engañosas. La filosofía, tal y como la concibe Platón, no puede en modo alguno conformarse con la doxa. La opinión es un punto de partida, pero nunca un punto de llegada. Es, por tanto, imperativo emprender un ascenso intelectual hacia una forma de conocimiento superior, más estable y segura. Y ese ascenso comienza, precisamente, con la búsqueda de la esencia. Esta cita captura con una claridad meridiana el propósito último de los diálogos platónicos. El objetivo fundamental no es realizar un catálogo de ejemplos de valentía, no es acumular casos particulares. La meta es mucho más ambiciosa. Se trata de alcanzar una definición de la valentía en sí misma. Una definición que, una vez alcanzada, sirva como un criterio universal e infalible para poder juzgar con certeza cualquier acto en cualquier circunstancia. Se trata, en suma, de iluminar la cualidad misma. De este modo, el camino del conocimiento se nos presenta, como ilustra este esquema, como un ascenso dialéctico en 3 fases. Partimos, en primer lugar, del juicio óntico, de la constatación de un caso particular. En segundo lugar, formulamos la pregunta filosófica que nos eleva desde lo particular hacia lo universal. Y en tercer y último lugar, aspiramos a la meta del proceso, la respuesta ontológica. Esta respuesta es la definición, pero entendida no como una mera construcción lingüística, sino como la aprehensión intelectual de la idea misma. Este nivel superior de conocimiento, aquel que ya no se conforma con los ejemplos, sino que busca la esencia, la idea, es el que Platón va a denominar
Saber ontológico. Procedamos a examinar su definición con detenimiento. El saber ontológico representa un salto cualitativo fundamental. Su pregunta ya no versa sobre los entes, sino sobre el ser de dichos entes. La pregunta ya no es si algo es bello, que, como hemos visto, es una pregunta óntica, sino en qué consiste el ser de la belleza. Su objetivo último es desvelar la esencia, aquello que los griegos denominaron con un término de enorme fortuna posterior, la usía. El concepto de ausía es, sin exageración, un concepto capital en la historia de la metafísica. Designa lo que es una cosa en su nivel más profundo, en su realidad más verdadera. Es su naturaleza fundamental, inmutable y universal, aquello que permanece idéntico a sí mismo a través de la multiplicidad de los casos particulares. Para Platón, esta esencia, esta ausía, constituye la verdadera realidad y la identifica plenamente con la idea o la forma inteligible. Este cuadro comparativo nos permite visualizar la distinción con total nitidez. A la izquierda tenemos el saber óntico. Su objeto de estudio son las cosas, los entes particulares. El tipo de conocimiento al que da lugar es la doxa, la mera opinión. A la derecha, en cambio, se sitúa el saber ontológico. Su objeto es la esencia, el ser de las cosas, y el conocimiento que persigue es la episteme, la ciencia o el conocimiento verdadero y fundamentado. Efectivamente, es crucial entender que la episteme no es para Platón una opinión simplemente mejor o más informada que otra. Es un tipo de saber radicalmente distinto. Es el conocimiento en su sentido más estricto, un saber riguroso, justificado racionalmente, de carácter universal y necesario. Frente a la mutabilidad y la inestabilidad de la doxa, la epistemia es el conocimiento propio del filósofo, de aquel que ha sido capaz de completar el ascenso desde el mundo sensible de las apariencias hasta el mundo inteligible y verdadero de las ideas. Ahora bien, el análisis platónico es tan sutil y profundo que nos permite incluso introducir una subdistinción dentro del propio saber ontológico. Se trata de un refinamiento que nos muestra hasta qué punto llega el alcance de su proyecto filosófico. Podemos distinguir, por un lado, una ontología que podríamos llamar particular, y por otro, una general. La ontología particular es la que hemos estado viendo hasta ahora. Es la que investiga esencias concretas, la que se pregunta ¿qué es la belleza? O ¿qué es la justicia? La ontología general, sin embargo, se sitúa en un plano de abstracción aún mayor. No pregunta por una esencia particular, sino por las estructuras más fundamentales del ser, por aquellas determinaciones que están implicadas en cualquier experiencia posible. Por ejemplo, antes de poder definir qué es la justicia, debemos tener una comprensión de lo que significa que algo sea uno e idéntico a sí mismo, o que sea diferente de otra cosa. Pues bien, estas son las determinaciones que constituyen el objeto de la ontología general. Llegamos así a la fase final de nuestra exposición. Es el momento de recapitular los conceptos que hemos ido desgranando para ofrecer una visión de conjunto, un mapa conceptual que nos permita asentar firmemente lo aprendido. Este mapa del conocimiento platónico sintetiza todo nuestro recorrido. Fíjense, partimos de la primera fila, el nivel ontiológico, cuyo objeto son los entes particulares, cuyo producto son los juicios de opinión y cuyo concepto clave es, por tanto, la doxa. Desde ahí ascendemos al nivel ontológico. Aquí el objeto de estudio pasa a ser la esencia universal. El tipo de juicio que se busca es la definición esencial y el conocimiento resultante es la episteme. El fin último de toda esta indagación es la aprehensión del ser de las cosas, es decir, de la usía, que se identifica con la idea. En definitiva, podemos condensar nuestra exposición en 4 conclusiones fundamentales. Primera, la filosofía platónica se concibe en su núcleo como un ascenso, un viaje, desde el conocimiento de las cosas, el saber óntico, al conocimiento del ser, el saber ontológico. Segunda, el saber óntico se identifica con la doxa, un saber de opinión limitado a los casos particulares. Tercera, el saber ontológico, por el contrario, busca la esencia universal, la idea, y constituye la episteme, el verdadero conocimiento científico. Y cuarta y última, la pregunta socrática por excelencia, la pregunta ¿qué es X?, es el motor dialéctico que pone en marcha y que impulsa toda esta elevación del alma hacia la verdad. Y me gustaría concluir no con una afirmación, sino con una pregunta abierta a la reflexión. Si asumimos, aunque sea a modo de hipótesis, esta premisa tan radical de Platón, es decir, que el conocimiento fundamental, el verdadero, no se ocupa de los objetos que vemos y tocamos, sino de su ser invisible e inteligible, ¿qué implicaciones se derivan de aquí para el valor que le otorgamos a nuestra experiencia cotidiana? En el fondo, ¿cómo transforma esta idea nuestra manera de comprender y habitar el mundo? La pregunta, como digo, queda abierta. Muchas gracias por su atención.